Buena tarde para todos. En Santiago de Cali, hoy 2 de febrero del 2022, siendo las 2:35 p.m., en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 016 del 25 de mayo del 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución número 120 del 26 de mayo del 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso adelantado contra Argemiro Méndez Hernández en calidad de investigado dentro del expediente 15618. La presente diligencia es presidida por Roberto Pérez Murillo, personal delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretaria ad hoc, la persona que les habla, Andrea Pilar Castillo Chávez. Señor personero, me permite informarle que se encuentra presente el doctor Luis Fernando Guerrero Cifuentes, identificado con la cédula de ciudadanía número 16-228-389 de Cartago, tarjeta profesional 195976 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección calle 13, número 4, raya 25, edificio Carvajal, oficina 1004, número telefónico 311-354-7369, correo electrónico lufegue@hotmail.es, en calidad de abogado de confianza del investigado Argemiro Méndez Hernández. Señor personero, tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra para que sustente recurso de apelación correspondiente. Doctor. Gracias, señoría. Buenas tardes para usted y para también la secretaria de esta audiencia. Agradezco que se me conceda la palabra y procederá a sustentar el recurso de apelación al fallo de primera instancia proferido con fecha de ayer, 1 de febrero del 2022, en concordancia al artículo 180 y sus siguientes de la Ley 734 del 2002. Señoría, voy a partir mi alocución, mi sustentación, solicitándole al honorable Aken se decrete la nulidad del auto de citación a audiencia, teniendo en cuenta los siguientes argumentos. Doctor, esta defensa técnica, como ya lo manifestó en la solicitud de nulidad interpuesta anteriormente, ha manifestado muy concretamente que existe una violación al derecho de defensa en cuanto a los requisitos que contiene o que exige el pliego de cargos, y es concretamente el concepto de la violación. En la audiencia pasada, el honorable Acu ha afirmado que tengo la razón en cuanto a que no existió la motivación del concepto de la violación. Y por parte del juez primario disciplinario, evidentemente, en el pliego de cargos no existió un análisis, no se explicó el concepto de la violación, no se explicó
de qué manera el doctor Argemiro Méndez Hernández infringió la norma que se le reprocha como una falta disciplinaria. Y es que el honorable Acu solamente se limitó en el acápite del concepto de la violación a hablar de la ilicitud sustancial. Con base en eso, me permito citar la doctrina de la Procuraduría General de la Nación, la cual es el alma mater del derecho disciplinario en Colombia, es la rectora de las normas, es quien dirige cómo son los reglamentos y cómo es el derrotero en la parte procedimental en Colombia del derecho disciplinario. Mediante pronunciamiento del doctor Gesualdo Villero Payares, en su calidad de veedor de la Procuraduría General de la Nación, revista Procurando 37 de octubre del 2005, página 295. Con respecto al numeral 2 del artículo 163 de SJUVE, el cual habla de las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta, dice lo siguiente. Me permito de manera taxativa citar lo que dice la doctrina, doctor. El artículo 163 de la Ley 734 del 2002 señala cuál es el contenido del pliego de cargos de lo que se desprende que está en una decisión reglada, que no dejada al arbitrio del operador disciplinario. Es así como el numeral segundo de esta disposición ordena que el auto de cargos deberá indicar las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, resaltando con negrillas el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta. Dice el doctor Gesualdo Villero Payares, el concepto de la violación que se dispone se señale en la decisión de cargos, habrá de distinguir cuál de estas categorías recoge la conducta acusada, por cuanto ha de tenerse en cuenta que existen tipos disciplinarios en blanco. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, como es el caso en que estamos inmersos en este momento. Es un tipo en blanco teniendo en cuenta que se hace remisión a la ley penal. Prosigo, doctor. Que su señalamiento impone armonizarlos con la disposición que lo complementa. Verbigracia cuando se señala el artículo 34, numeral 1 del nuevo Código Disciplinario Único, o el artículo 35, numeral 1, idem. Así pues, que el artículo 163 del Código Disciplinario Único exige que luego de describir la conducta violatoria del derecho deber, incursión en la prohibición e inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, se señale de manera inequívoca cómo el imputado con el comportamiento acusado vulneró disposición señalada violada. Esto es, que no basta indicar la norma violada, sino que se reclame al operador disciplinario exponer las razones por las que estas disposiciones se estiman vulneradas. Expuesto de otra forma, el pliego acusatorio, al señalar las disposiciones presuntamente violadas,
deberá explicar cómo fue que el implicado con la conducta imputada transgredió las normas allí señaladas. Se tiene entonces que el operador disciplinario, al momento de adecuar la conducta a la norma disciplinaria que estima vulnerada en el cargo que se endilga, tenga en cuenta de qué manera el servidor público, con la omisión o con la acción objeto de investigación, violentó el mandato de respetar la Constitución o la ley en concreción del cargo acusado y a la norma invocada como violada. Esto está concretamente señalada por la doctrina de la Procuraduría General de la Nación. Y con todo respeto, lo manifiesto a Lakin, que tiene en sus manos decidir sobre esta decisión, que por favor se detenga a analizar lo que vengo desminuzando ya hace varias audiencias. Es que el operador disciplinario en primera instancia no me dijo, no me explicó en el concepto de la violación cuál fue la falta en que incurrió el investigado. Y por eso me permito traer a colación la doctrina de la Procuraduría General de la Nación, quien nos da un concepto concreto de cómo se debe desarrollar el concepto de la violación en un pliego de cargos, teniendo en cuenta que el mismo es como ya lo he manifestado, es la columna vertebral del proceso disciplinario, que en semejanza y en comparación con el proceso penal es como una formulación, es como una imputación, un escrito de acusación. Es la parte más importante que tiene el proceso disciplinario, porque es por allí, es el derrotero por el cual nos vamos a regir durante toda la investigación disciplinaria. Con base en eso, con base en lo anterior, la misma Procuraduría General en proceso de radicación número 2001, 115801, Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, manifestó lo siguiente con respecto al artículo 163, numeral 2. Si bien en virtud del principio de especialidad, tratándose de comportamientos imputables por vía disciplinaria a funcionarios judiciales, ese debe ser el marco legal de referencia. No obstante, no se especifica en qué consiste concretamente la violación, ni se le indica cómo se adecua su conducta a los tipos que describen el deber incumplido o la prohibición en que incurrió. Con ello se estima que se omitió el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 163 y bien circunstancias que dificulta el derecho de defensa, que es un factor principal del debido proceso. Es por eso que solicito al honorable funcionario de segunda instancia que se decrete la nulidad del auto de citación a audiencia, teniendo en cuenta la ambigüedad que existe en el mismo, teniendo en cuenta que no existe congruencia entre el mismo pliego de cargos o el auto de citación a audiencia. Estoy sustentando la nulidad, obviamente con base en el artículo 143 de la norma SUDE, en el cual el numeral 2 y 3 nos acredita los causales de nulidad, que son violación del derecho al derecho de defensa y a las irregularidades sustanciales que abusan el debido proceso. Pero aunado a eso, por parte del honorable Acuo, se incurrió en un prejuzgamiento
Y me voy a detener allí para manifestar lo siguiente. En el auto de citación a audiencia, concretamente en el concepto de la violación, el cual me voy a permitir citar, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Página número 15. Inciso 6. En el caso que nos ocupa, el comportamiento realizado por el servidor público se enmarca en la demanda de explotación sexual comercial de una persona menor de 18 años para la época de los hechos. Encuadra en la descripción típica indicada del artículo 48, numeral 1 de la Ley 734 del 2002. Y con ello, de manera injustificada, se afecta el deber funcional. Igual ocurre con incumplir la ley y con faltar al respeto a personas a las que debe garantizar sus derechos. Yo lo digo con todo respeto y solicito al honorable juez de segunda instancia se quede la nulidad inmediata de ese proceso, el fallo de primera instancia y el auto de citación a audiencia, porque el honorable ACO incurrió en el prejuzgamiento. Desde el pliego de cargos ya sabíamos que lo iba a sancionar. Desde el pliego de cargos, esta defensa técnica no tenía garantías, porque ya lo había acusado, ya le estaba diciendo, a usted incurrió en esa falta que le estoy diciendo. Lo más grave es que no me motivó el concepto de la violación, pero sí lo acusó. Sí lo acusó. Le dijo, en el caso que nos ocupa, el comportamiento realizado por el servidor público. No le dio la presunción de inocencia. No le dijo presuntamente, supuestamente, al parecer no le dijo, el comportamiento que usted realizó se enmarca en la demanda de explotación. El honorable juez de primera instancia debió haberle dicho su comportamiento al parecer, presuntamente, incurre en tal tipo disciplinario. No debió afirmarle, no debió haberlo sancionado de una vez. Recordemos que la jurisprudencia y la doctrina, y sobre todo la sentencia 1076 del 2002, que es el derrotero del pliego de cargos, magistrada ponente la doctora Clara Inés Hernández, muy conocida en el derecho disciplinario. En la mencionada sentencia ha dicho lo siguiente, me permito citar lo que dice la sentencia 1076 del 2002. La cual reza de la siguiente manera. En primer lugar, excúseme, voy a rectificar, dice lo siguiente. Una parte de la sentencia conforme al prejuzgamiento. Dice, en segundo lugar, el carácter provisional de la calificación de una falta disciplinaria se aviene con la garantía del debido proceso, toda vez que mantiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto a la falta por la cual se le acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante el fallo disciplinario,
por medio del cual se impone una determinada sanción. Dice el honorable el magistrado. No obstante, a juicio de la Corte, la expresión de ser necesario que figura en el artículo demandado viola el derecho de defensa del procesado disciplinariamente y el derecho a la contradicción, por cuanto la propia norma establece que una vez modificada la calificación provisional de la falta disciplinaria, al arbitrio de la autoridad competente se otorgará un término prudencial para solicitar y decretar pruebas. Es así como la misma sentencia le está diciendo que el pliego de cargos es de manera provisional. Provisional. En sentencia emitida por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, decisión de segunda instancia, dentro del proceso, radicación número 2010, 231, 592, auto que decreta la nulidad, manifestó lo siguiente. Lo anterior significa, tal y como lo afirma el doctor Hernán Alejandro Olano García, que esta presunción opera permanentemente en el día a día de todas las personas, pero su materialización tiene lugar temporo-espacialmente desde que el Estado asume una investigación de orden penal disciplinario, que es como la que estamos viviendo en este momento, contra un individuo y hasta que mediante una providencia de fondo se resuelva acerca de su responsabilidad en términos de certeza, para los condenados y en términos de probabilidad para los absueltos, es decir, en materia disciplinaria también debe operar este principio y cuando a un servidor del Estado se le imputa una conducta disciplinaria y se le vincula al mismo, existe una duda razonable acerca de su inocencia, la cual debe ser resuelta en su favor mediante el mandato constitucional que ordena su presunción. Presunción de inocencia, contemplada en el artículo 9 de la Ley 734 del 2002, la cual nos habla muy claramente de este principio. Principio que, con todo respeto lo digo, se ha vulnerado por parte del ACU. Toda vez que desde el pliego de cargos se profirió una acusación en contra de mi representado. Como ya lo dije, está ese concepto, es el concepto del concepto de la violación, página 15, último párrafo, vulnerando el principio de inocencia, artículo 9, que reza: a quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutorial. Durante la actuación, toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. Siendo así, su señoría, solicito al fallador de segunda instancia se decrete la nulidad del fallo y del pliego de cargos, en este caso el auto de citación a audiencia, teniendo en cuenta las irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y la vulneración al derecho de defensa contemplados en el artículo 143 del Código Disciplinario Único de los Servidores Públicos, como ya lo he manifestado, y teniendo en cuenta la motivación del mismo. En cuanto a las pruebas que el honorable personero delegado ha
ha citado en el fallo. No se puede, desacreditar el trabajo acucioso que el respetado personero delegado ha plasmado en el fallo en cuanto a la relación de las pruebas en que se basa para sustentar el mismo. Pero es que tampoco se puede pasar por alto que al ACUO se le faltó analizar las pruebas de manera también favorables. Y es importante analizar la calidad del testimonio, la calidad de la persona, lo digo de manera respetuosa, de quien acredita ser la víctima. No olvidemos que esta niña, en su misma denuncia, aseveró que es consumidora de sustancias alucinógenas. Pero el ACO pasó, no tuvo en cuenta sus argumentos. ¿Sí? Y para tacharle de credibilidad lo denunciado por la señorita Stephanie Candelo, es que la misma fue desvirtuada por los testigos que ella citó en favorables para ella, ¿sí? Como es Kelly y Valentina, las cuales el mismo despacho, en su pliego de cargos, manifiesta que desvirtúan lo acreditado por la víctima. Y es que así también lo dijo el procurador delegado ante la acción penal. La señorita Stephanie no tiene un sustento probatorio, su señoría. Y el ACO está incumpliendo con el artículo 141 de la ley Esjuden, porque no ha hecho una apreciación integral de las pruebas que obran en el despacho y que obran en este proceso. La señorita, y lo dijo muy bien el doctor, el personal delegado, las pruebas que se sustentan o que sustentan el denuncio de la señorita Stephanie Candelo son pruebas documentales. Claro, son importantes también. Pero, señoría, vamos a analizar las pruebas que usted señaló en el fallo. Analicémoslas. El denuncio lo interpone ella. ¿Sí? Claro que sí, doctor. El denuncio lo interpone ella. Pero desmenuzando el denuncio que interpone Stephanie, observamos que de entrada Kelly y Valentina ya la desvirtúan y le dicen que no hacen parte de esa macabra imaginación y montaje que se está llevando a cabo por parte de Stephanie. Declaraciones que obran dentro del plenario y que usted mismo escuchó en audiencia disciplinaria. Está el denuncio que interpone y en nuestro caso la diligencia de declaración que rinde el papá de Estefanía, pues que no es un testigo, no es un testigo presencial, es un testigo de oídas, ¿sí? De oídas, no es presencial de los hechos, ¿sí? Es así, como usted de manera muy juiciosa, empieza a citarme las fotografías de WhatsApp. Y yo quiero manifestarle al funcionario, al superior, que nos detengamos a mirar las fotografías de WhatsApp. Esas fotografías de WhatsApp son fotografías
en las cuales se puede observar que existen conversaciones a nombre de dueña de mi corazón, de la R, allí me voy a detener. Dice, dueña de mi corazón y la R. Y la R. Es una conversación, al parecer porque esto no lo acredita nadie, al parecer es una conversación entre Estefanía y una compañera, pero no es del rector, porque se supone, y así lo dice el mismo dictamen, que R mayúscula, solamente aparece en este acervo probatorio, hablo de R mayúscula, solamente aparece en estas pruebas obrantes, en este plenario, una sola vez. Una sola vez. Y es para que, y es allí donde dice R, y se supone que es rector. Se supone que es rector. Y le están hablando allí y le dicen que para ir hoy, Kelly, arrimamos. Pero la única expresión que utiliza R dentro de la fotografía que obra aquí a folio 76, dice R, yo le mando con Alicia. Eso lo dice a las 12:37 p.m. Hoy no puedo. Dice, nena, dile que mañana, hoy tengo un imagen. De resto son conversaciones entre dos personas, según observo dentro del plenario, dos personas menores de edad que se refieren a R. Con base en este acervo probatorio, su señoría, con base en este acervo probatorio, que obra dentro del plenario, ¿cómo se le puede dar credibilidad a una menor de edad? Quien probatoriamente se le señala de ser una persona que consume alucinógenos, que tiene vida nocturna y sale con personas mayores de edad. El despacho no puede acreditar un delito con las fotografías. Máxime aún, cuando es el mismo dictamen de medicina legal el que está diciendo que esta niña ya ha sostenido relaciones sexuales y dentro del plenario, su señoría, no se puede corroborar que el doctor Argemiro Méndez haya sostenido relaciones sexuales con esa niña. Solamente existe un testimonio que acredita eso, y es el testimonio de la víctima, de Estefanía Candela. Se me hace muy extraño que honorable Apo, con todo el relato de pruebas que cita, no tenga en cuenta y no analice que estas fotografías son fotografías, pueden ser amañadas. Y que las conversaciones no son con el rector, las conversaciones son entre dos mujeres. Al parecer Kelly y Estefanía. Pero ya tenemos en el plenario el testimonio de Kelly que acredita que no es cierto y desvirtúa lo manifestado por Estefanía. Señoría, es que el dictamen de medicina legal es muy contundente para acreditar la calidad de persona
Estefanía. ¿Sí? Este dictamen opera aquí en el plenario. Me voy a proceder a citarlo, donde textualmente se está refiriendo a Estefanía como una persona que consume alucinógenos y que ya ha sostenido relaciones sexuales. Entonces, su señoría, el ACU se queda sin piso probatorio para sustentar esta calidad de falta, una falta gravísima, una demanda de explotación sexual. Eso no cabe aquí, su señoría. No existe el acervo probatorio que confirme que el doctor Argemiro Méndez Hernández haya sostenido relaciones sexuales o haya intentado tocar, manosear a la señorita Estefanía Candelo. Quería citar aquí el dictamen de medicina legal. Con el cual sustento mi posición de certificar lo mencionado por el médico legista. Acá. Permítame un segundo, doctor. Yo me permito citar este dictamen de medicina legal para que quede demostrado, aunque él obra en funcionario, claro que sí, que quiero detenerme allí, doctor, porque me parece muy importante citar en la parte donde el médico legista ha sustentado que la señorita ya había tenido relaciones sexuales y era consumidora de estupefacientes o de sustancias alucinógenas. Aquí está. Aquí está. Qué pena, doctor. Entonces, el dictamen proferido el 9 de noviembre del 2017 , . 2017, . . . 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017 , 2017
dice la señorita, el dicho dictamen está: consumo de drogas TUSI en las rumbas que me los daban y otras las compro yo. ¿Sí? Dice en el presente dictamen, ya ahora ya citado, dice: en el presente caso la existencia de himen festoneado íntegro elástico. ¿Qué significa? Que puede permitir penetración vaginal sin desgarrarse. Y por ende no contradice o descarta la ocurrencia de los hechos narrados por la examinada. Es decir, que ya esta niña sostenía relaciones sexuales, o esto era en el plenario, a folios 94, 93. ¿Sí? Bueno. Es por ello que no existe prueba que sustente el cargo que se le reprocha a mi representado. ¿Sí? No existe una prueba que acredite la tal famosa demanda de explotación sexual. Hasta ahora no se ha podido acreditar eso. Y eso nos lleva a manifestar lo siguiente: que la imputación jurídica en contra de Argemiro Méndez no es congruente con la situación fáctica. No hay prueba que demuestre la responsabilidad de mi representado. La adecuación fáctica no se adecua a la conducta reprochada, a la falta reprochada y a la conducta realizada por mi representado. O sea que no existe una congruencia. Por tal motivo el cargo es atípico. Y al cargo ser atípico, se tiene que etiquetar la nulidad del proceso, del pliego de cargos. Es una nulidad más que en que incurrió el despacho, porque le he hecho un desglose de las pruebas, no testimoniales, porque no hay una prueba testimonial, no hay una prueba, doctor, ni siquiera en lo penal. No hay una prueba testimonial que acredite las versiones de Estefanía Candelo. Por eso para esta defensa técnica era importante que ese proceso penal se pudiera haber anexado, allegado a este plenario, para que se hubiera tenido en cuenta, o se hubieran podido conocer de primera mano los conceptos de la Procuraduría, aunque ya se aportaron, yo los aporté, pero son muy valederos. ¿Cómo se desvirtúa y cómo esta niña, Estefanía, pierde credibilidad totalmente? El sustento probatorio que tiene el despacho en este caso disciplinario son las fotografías, pero observo que no hay un análisis concreto porque las fotografías no hablan del rector. El rector no es quien habla con Estefanía, no es quien la invita, no es quien la incita. Son conversaciones entre personas diferentes, extrañas. No hay una comunicación directa con el rector. Y el supuestamente rector que aparece allí solamente dice que el día siguiente se ven para entregar la plata, para entregar el dinero que ya se pudo demostrar que es el dinero que pertenece a la empleada, mamá de una de las niñas, de Kelly. Yo me permito citar la jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 26 de enero del 2006, radicado 23706, sobre la declaración de los menores víctimas de delitos sexuales, en la cual expresó lo siguiente: así, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que, de acuerdo con investigaciones de innegable carácter científico,
se ha establecido que cuando el menor es la víctima de atropellos sexuales, su dicho adquiere una especial confiabilidad. En otras palabras, que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria, dice, adquiere gran credibilidad cuando es la víctima de abusos sexuales, como es el caso, como el caso en que estamos acá. Ello porque no debe tomarse como un criterio de autoridad que siempre las manifestaciones de los menores merecen crédito, pues lo que corresponde al juez en cada caso es valorarlas bajo el tamiz de la sana crítica, doctor, integrándolas con los demás elementos de convicción. Ese cuidado especial permitirá no caer en los extremos de postular que los niños, por su escasa capacidad o desarrollo cognitivo, son fácilmente sugestionables o se les puede utilizar como instrumentos para alterar la verdad. O de otro lado, que nunca mienten y que por eso debe creérseles a pie juntillas sus relatos. Es decir, si bien es cierto, estamos hablando de un tema de abuso sexual, aquí tiene que haber una valoración probatoria, ¿no? Y es por eso que yo le digo al superior funcional de segunda instancia, no existe una prueba que sustente las acusaciones que hace esta señorita. No existe un sustento probatorio para comprobar el cargo que se le reprocha al doctor Argemiro Méndez Hernández. Siendo así, con todo respeto solicito al honorable despacho absuelva de toda responsabilidad disciplinaria al doctor Argemiro Méndez Hernández, mi representado. En caso de no proceder a absolverlo, se le quite la nulidad desde el auto de citación a audiencia, teniendo en cuenta las argumentaciones expuestas anteriormente, con base al artículo 143 de la Ley 774 del 2012. Dejando plasmado en este momento, señoría, que se me corra traslado para presentar las respectivas alegaciones de conclusión de segunda instancia, teniendo en cuenta que eso es un procedimiento verbal, conforme lo contempla el artículo 180 y sus siguientes de la norma ya mencionada. Es así, su señoría, que con todo respeto dejo plasmado mis respectivos recursos de apelación contra el fallo de primera instancia emitido por el honorable personero delegado de la ciudad de Cali. Muchas gracias, su señoría, muy formal. Gracias, doctor. Una vez sustentado en debida forma el recurso de apelación, el despacho remite al señor personero de Santiago de Cali, doctor Harold Cortella Verde, en su calidad de superior y de segunda instancia, para que proceda entonces a lo pertinente y lo de su competencia. Se notifica esta decisión en estrados. Conforme a su señoría. Gracias, doctor. Bueno, Doctor Andrea. sí, en este estado diciendo las 3:22 p.m. se da por terminada la presente audiencia y en virtud del artículo 180 de la Ley 734/2002 se corre traslado a la segunda instancia para que resuelva sobre el recurso de apelación. En constancia no se firma por los que en ella intervinieron, puesto que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Queda notificado por estrados esta decisión. Gracias, Gracias, doctor Andrea. Conforme. Gracias, doctor. Feliz tarde para Correcto, todos. muchas gracias, formal. Gracias también a la señorita, Bueno, muy doctor. formal. Feliz tarde, Hasta gracias. luego, doctores. Hasta luego, gracias. Gracias.